Hola, en las lecciones anteriores hemos hablado acerca de las transformaciones canónicas para el caso de sistemas con un solo grado de libertad, en donde muchos de los desarrollos son relativamente sencillos. Vamos a ver ahora qué diferencias aparecen cuando tratamos el caso general con un número arbitrario de grados de libertad. Afortunadamente, el uso de la notación nos permite tratar simultáneamente el caso de 2 o cualquier otro número arbitrario de grados de libertad. Entonces, lo que queremos de nuevo es determinar bajo qué condiciones las ecuaciones de Hamilton, que están dadas en la forma Q.I igual a la parcial de H con respecto a Pi y P.I igual a menos la parcial de H con respecto a QI, pueden ser equivalentes a ecuaciones que tienen la misma forma, Q mayúscula I punto igual a la parcial de K, posiblemente una nueva función, con respecto a los momentos conjugados a estas nuevas coordenadas, y simultáneamente P.I es igual a menos la parcial de K con respecto a QI. Insisto, lo que queremos es que la forma de las ecuaciones de Hamilton se mantenga, y lo que queremos es sustituir las variables originales, Q y P minúsculas, por nuevas variables, Q y P mayúsculas, que en principio dependen de las variables Q, P y de T simultáneamente. Al igual que en el caso con un solo grado de libertad, la parte crucial es la existencia de esta nueva hamiltoniana K mayúscula, y lo que hacemos es aprovechar las ecuaciones que queremos que se satisfagan tanto en las nuevas como en las viejas variables, y vamos a determinar bajo qué condiciones esta K mayúscula va a existir. Entonces, utilizando la regla de la cadena repetidamente, vamos a determinar qué condiciones tiene que satisfacer esta función. Entonces, utilizando la regla de la cadena, lo que obtenemos primero es que la derivada de K con respecto a QI se puede escribir de esta forma, en donde hay suma sobre J. Ahora, lo que queremos es que estas derivadas de la K con respecto a las nuevas variables precisamente nos dé la derivada con respecto al tiempo de las nuevas coordenadas, así es de que podemos sustituir la parcial de K con respecto a QJ mayúscula por menos la derivada de P con respecto al tiempo, y similarmente las parciales de la K mayúscula con respecto a las P mayúsculas tiene que darnos las derivadas con respecto al tiempo de las Q mayúsculas. Noten, repito, que aquí hay suma sobre J y que esta parcial nos va a dar la derivada de PJ con respecto al tiempo con signo menos, mientras que esta derivada tiene que ser la derivada de la QJ con respecto al tiempo. Ahora, estas derivadas las podemos desarrollar utilizando nuevamente la regla de la cadena, y lo que hacemos por comodidad es escribir primero esta segunda suma. Entonces, la parcial de PJ con respecto a QI aquí queda como factor, y esta derivada se puede expresar así. Similarmente, la parcial de QJ con respecto a QI aquí aparece, y esta derivada tiene que corresponder a lo que aquí tenemos, donde ahora también hay suma sobre K. Entonces, vean ustedes, tenemos una suma por una parte sobre J y hay una suma sobre K, y tanto unos índices como otros corren de 1 a n. Continuando con el desarrollo, ahora lo que podemos ver es que el producto de esta parcial por esta menos esta parcial por esta es un jacobiano. Aquí la novedad es que hay una suma, es decir, aquí lo que tenemos es una suma de jacobianos que se puede abreviar de esta forma, y similarmente esta parcial por esta menos esta parcial por esta. Noten que la derivada de QK con respecto a T se puede factorizar y se puede sustituir utilizando las ecuaciones de Hamilton. Similarmente, la derivada de PK con respecto a T se puede factorizar y también sustituir de acuerdo a lo que le corresponde por las ecuaciones de Hamilton. Entonces decía, esta parcial por esta menos esta parcial por esta corresponde a un jacobiano, y similarmente esta parcial por esta menos esta parcial por esta corresponde a este otro jacobiano, y nuevamente aquí hay suma sobre J, es decir, aquí lo que tenemos en realidad es una suma de jacobianos, n jacobianos, aquí también y aquí también. Para simplificar la notación, estos jacobianos se suelen representar mediante esta notación, y a esta operación se le conoce como los paréntesis de Lagrange. Es algo similar a los paréntesis de Poisson, excepto
que aquí, por ejemplo, pueden notar que la suma se realiza sobre los índices de las funciones que estamos derivando. En ese sentido, por ejemplo, difiere de los paréntesis de Poisson que ya vimos previamente. En fin, esto es simplemente notación. Lo único que ponemos dentro de los corchetes son las variables que aparecen debajo. Entonces esta T y esta QI, aquí las indicamos. Aquí tenemos QK-QI, aquí tenemos PK-QI. Noten también que por las propiedades de los determinantes, si intercambiamos ya sea las variables que aparecen arriba o las variables que aparecen abajo, hay un cambio de signo. Es decir, aquí podríamos volver ese signo positivo si intercambiamos estos argumentos. Aquí pues, insisto, cada uno de estos paréntesis de Lagrange es una suma de n jacobianos y esto ocurre con cada una de estas expresiones. Si ahora repetimos el cálculo para determinar la parcial de k con respecto a pi, lo que uno puede ver es que los cambios que hay que hacer son bastante triviales. En lugar de esta variable, ahora tendríamos aquí pi, 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 y entonces eso hace que aquí aparezca pi, pi y pi, y eso entonces nos lleva a esta expresión, como uno puede comprobar fácilmente. Entonces, lo que tendríamos pues es que esta función k, que toma el papel de la nueva hamiltoniana, tiene que ser tal que sus n derivadas con respecto a las n coordenadas qi tiene que estar dada de esta manera, mientras que sus parciales con respecto a las n p minúsculas tiene que estar dada de esta forma. Vean que si nosotros damos una transformación de coordenadas, es decir, si conocemos las q's y p's mayúsculas en función de q's minúsculas t y p, estas cantidades, estos paréntesis se pueden calcular. Lo mismo si estamos suponiendo que la h es una función conocida, todo esto se puede calcular también. Para hacer el cálculo que sigue breve, lo que vamos a hacer es imitar la definición que vimos en el caso de un solo grado de libertad y entonces agregamos ahora esta definición. Vamos a decir que una transformación de coordenadas en donde las nuevas n coordenadas q y los nuevos momentos p, n también, pueden ser función de estas dos n más 1 variables. Entonces vamos a decir que esta transformación es canónica si ocurre que estos paréntesis de Lagrange cumplen estas relaciones. Que q con q, no importa qué combinación tomemos, da 0. P con P, no importa cuáles sean los índices, queremos que esto sea 0. Mientras que Q con P, cuando mezclamos unas variables con otras, lo que queremos es que esto sea una delta de Kronecker, es decir, que si los índices coinciden, esto valga 1, y si los índices son diferentes, esto sea 0. Vean que bajo esas condiciones, este término desaparece, este desaparece, y sabiendo que QK con PI es una delta de Kronecker, al hacer la suma sobre K, lo único que vamos a tener en este caso sería la parcial de H con respecto a PI, que es algo similar a lo que aparece en la izquierda, donde tenemos la derivada de la K con respecto a PI. Aquí también, ya imponiendo que esto valga 0, y si utilizamos la antisimetría que tiene esta definición del paréntesis de Lagrange, al intercambiar aquí las variables para que se parezca a lo que tenemos aquí abajo, eso va a cambiar un signo y entonces bajo esta condición toda esta suma sobre K se va a reducir a un solo término que sería la parcial de H con respecto a QI con signo positivo y de esa manera el término que nos queda se va a poder unir con la derivada de K con respecto a QI que aparecería del lado izquierdo. Lo que vamos a tener con estas condiciones es que la nueva hamiltoniana K estaría determinada precisamente por estas condiciones una vez que pasamos hacia la izquierda los términos que contienen a las derivadas de la H. Entonces, en resumen, si tenemos nosotros una transformación de coordenadas que mezcla estas dos n más 1 variables para construir estas dos n nuevas variables, decimos que la transformación es canónica si se cumple esta gran cantidad de condiciones. Bueno, grande, dependiendo de qué tan grande sea el número de grados de libertad.
Aquí, por ejemplo, el número de relaciones que aquí tenemos es el coeficiente binomial n en 2, es decir, n por n-1 sobre 2. Aquí también esto equivale a n por n-1 sobre 2 condiciones, mientras que aquí lo que tenemos es n cuadrada condiciones, porque este índice se puede escoger de n formas distintas, y lo mismo pasa de este otro lado. Así es de que esto representa n cuadrada relaciones distintas. Una vez que estas condiciones se satisfacen, como veíamos arriba, entonces la K va a estar determinada por estas condiciones. Lo que faltaría por ver es si esas condiciones son consistentes entre sí, es decir, si efectivamente existe alguna función que cumpla estas condiciones, lo cual es algo bastante fácil de verificar, aunque quizá en algunas partes puede resultar un poquito laborioso. Una forma sencilla de confirmar que estas relaciones son consistentes, es decir, que siempre van a tener solución, es la siguiente. Entonces, para saber si estas dos n, vean que aquí tenemos n ecuaciones, porque la i corre de 1 a n, aquí tenemos otras n ecuaciones. Entonces, para saber si estas dos n condiciones sobre k, que es aquí la función desconocida, se pueden satisfacer, conviene primero definir x1 igual a q1, etcétera, hasta xn igual a qn, y después xn más 1, que sea p1, y así continuar hasta llegar a 2n, que sea p sub n. Es decir, lo que estamos haciendo es unir las n variables q con las n variables p, las ponemos todas juntas, y de esa manera tenemos un solo símbolo, que es esta x minúscula, que va a englobar, va a reunir a las q's y a las p's. De esa forma, estas condiciones se pueden reunir en una sola condición, que sería que la derivada de k menos h con respecto a x alfa tiene que ser igual al paréntesis de t con x alfa. Noten que la variable que aparece aquí es la misma que aparece aquí al final. Y también noten que esto corresponde a lo que habíamos visto previamente cuando teníamos un solo grado de libertad. En ese caso no era necesario agregar un subíndice, teníamos una sola Q, una sola Q, una sola P y una sola P. Entonces las expresiones que obtenemos son prácticamente idénticas a lo que teníamos previamente, solamente que ahora tenemos no dos condiciones sobre la K, sino que tenemos dos n condiciones, y aquí la alfa va a poder tomar valores desde 1 hasta 2n. Entonces lo que quiero saber es si estas condiciones son compatibles o no, y para eso lo que hacemos, como ya habíamos visto en el caso de un solo grado de libertad, es calcular derivadas cruzadas. Es decir, calculamos la derivada con respecto a x beta de la parcial de k menos h con respecto a x alfa, y le restamos la derivada con respecto a x alfa de la derivada de k menos h con respecto a x beta. Si todo anda bien, esto tiene que ser 0. Pero, de acuerdo con estas condiciones que aquí tenemos, esto sería la parcial con respecto a x beta del paréntesis de Lagrange de t con x alfa menos la derivada con respecto a x alfa. Y vean que esto que está aquí tiene la forma que aquí aparece arriba, con la única diferencia de que la alfa se ha sustituido por beta. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente sustituir la alfa por una beta, de tal forma que lo que tenemos aquí ahora es t con x beta. Si escribimos en forma explícita lo que son estos paréntesis de Lagrange, recordemos que esto es lo mismo que la parcial con respecto a x beta de la suma de jacobianos qi pi con respecto a t y x alfa por una parte, menos la derivada con respecto a x alfa, y otra vez este paréntesis de Lagrange es la suma de jacobianos de qi mayúscula pi mayúscula con respecto a t y x beta en este caso. Pero, como ya se señaló antes, si intercambiamos los argumentos en estos jacobianos hay un cambio de signo, así es de que esto se puede escribir como menos la derivada con respecto a x beta
de el jacobiano de Q y PI con respecto a X alfa, T, aquí hago una transposición abajo, menos la derivada con respecto a X alfa de el jacobiano de Q y PI, hay una suma otra vez sobre I, con respecto a T y X beta. Y ahora observemos que aquí tenemos alfa, T beta, alfa, T beta. Es decir, estas tres variables están permutadas cíclicamente, pero falta una tercera permutación. Todo esto que está aquí en esta línea es igual a la derivada con respecto a T de la suma de jacobianos. Y aquí simplemente hay que tener cuidado de que se siga manteniendo el mismo orden. Otra vez aquí tenemos T beta alfa, T beta alfa. Entonces aquí también tenemos T X beta, X alfa. Entonces, repito, el hecho de que esta suma de estas derivadas de esta suma de jacobianos al permutar cíclicamente esas tres variables sea igual a 0, es algo que se puede ver fácilmente y es consecuencia de suponer que las derivadas cruzadas son iguales entre sí. Entonces, esto último se puede escribir en términos de un paréntesis de Lagrange nuevamente. Ese sería el paréntesis de X beta con X alfa. Recordemos que las X con subíndice griego son precisamente las Qs o las Ps. Aquí está su definición. Las primeras nx son las Qs, las siguientes nx son las Ps. Estos paréntesis de Lagrange que aquí aparecen, entonces corresponden a alguno de los que están por aquí indicados. Si estamos hablando de los primeros n índices, va a ser 0. Si estamos hablando de los últimos n índices, va a dar 0. Y si mezclamos los primeros n con los últimos n, no siempre va a ser 0. En algunas ocasiones puede dar un 1, pero aquí al momento en que derivamos con respecto al tiempo, estos paréntesis, de cualquier manera, si es 0 o es 1, de todas formas, esto va a dar 0, por lo que esto, como consecuencia de la definición de la transformación canónica, esto va a ser 0 siempre, para todos los valores de alfa y beta. Alfa y beta corren de 1 a 2n. Entonces, lo que estamos comprobando es que efectivamente estas parciales cruzadas son iguales y esa es la condición que nos garantiza la existencia de esta función k. Entonces, lo que estamos aquí confirmando es que si uno define una transformación canónica con estas condiciones que aquí están dadas arriba, entonces la función hamiltoniana nueva, la k, va a estar dada por estas condiciones y estas condiciones son consistentes. O sea, en principio, sí podríamos encontrar esa función si estas condiciones se satisfacen. Y ahora, afortunadamente, resulta que las condiciones que acabamos de imponer, es decir, que si definimos una transformación canónica por estas condiciones, que como ya vimos, permiten la integrabilidad de estas otras condiciones, es decir, estas ecuaciones que tenemos aquí van a poderse resolver para una función k. Bueno, todo esto, esta gran cantidad de condiciones, si estamos hablando de un número grande de grados de libertad, pero inclusive si el número de grados de libertad es 2, aquí tendríamos dos condiciones, aquí tendríamos una, aquí tendríamos una y aquí tendríamos 4. O sea que en total ustedes pueden ver que es un número que rápidamente crece en comparación con lo que teníamos cuando había un solo grado de libertad. Bueno, el punto es que estas condiciones equivalen todas ellas a la existencia de una sola función, y esto es algo realmente asombroso, a una sola función tal que esto ocurra. Y esta expresión les debe de resultar familiar porque vimos cuando se trató el caso de un solo grado de libertad que teníamos una condición pues prácticamente similar, idéntica a la que tenemos aquí, con la única diferencia en que allí la suma simplemente se reducía a un solo término. Lo que cambia al hablar de 2, 3, 4, cualquier número de grados de libertad, es que aquí vamos a tener una suma que corre de 1 a n en ambos productos que aparecen en estas expresiones.
Para demostrar que estas condiciones y el hecho de que exista la F1 son efectivamente equivalentes, lo que tenemos que hacer pues es esencialmente lo mismo que hicimos en el caso de un solo grado de libertad. Es decir, lo que hacemos es fijarnos en esta expresión. Aquí está de nuevo, ya hemos unido los dos términos que son proporcionales a dt. Y ahora el problema es que no sabemos en general si las q minúsculas, las q mayúsculas y la t, que en total son 2n más 1 variables, no sabemos si esas 2n más 1 variables son funcionalmente independientes entre sí. Entonces lo que podemos hacer es regresarnos a las variables originales, minúsculas, q minúsculas, p minúsculas y t, porque allí sí tenemos la garantía de que esas tienen que ser funcionalmente independientes. Entonces este término lo dejamos como está, este también, y simplemente reemplazamos estas de q's por lo que les corresponde en términos de las variables minúsculas, las de q's, las de p's y de t. Vean que aquí la suma sobre i se puede sustituir por una suma sobre cualquier otro índice repetido, y en este caso vamos a poner pj por dqj, pero la diferencial total de qj se puede calcular de esta forma. Aquí hay n términos más 1, tomando en cuenta que estas q's dependen de estas n más 1 variables. Aquí de nuevo estamos haciendo uso de la expresión para la diferencial total de una función de varias variables, y aquí hay suma sobre i, lo mismo que aquí, y aquí solamente hay un término. Vean que tenemos aquí dobles sumas. Hay una suma sobre j, suma sobre i, suma sobre j, suma sobre i. Y ahora podemos agrupar los términos que son proporcionales a dqi, son como este que tenemos aquí y los que tenemos aquí. Los términos que son proporcionales a las dp's, aquí están. Y finalmente este junto con esta suma de productos se pueden reunir ya que son proporcionales a dt. Si uno desarrolla la suma sobre i que hay aquí y aquí, lo que queda en forma un poquito más explícita es lo que aquí se presenta. Por ejemplo, aquí al hacer la suma sobre i vamos a tener un término donde la i vale 1, que sería este. Vean que esta i es la misma. Este sería el segundo término. Ahora la i vale 2, 2, 2, 2, y así continuaríamos hasta n. Vean que aquí sigue implícita una suma sobre j. Aquí hay n términos, lo mismo que aquí. Aquí podemos hacer lo mismo. Esta suma sobre i la podemos desarrollar. Hay un término en el que la i vale 1, otro término en el que la i vale 2, y así podemos seguir hasta n, pero queda aquí pendiente una suma sobre j. Finalmente, este término lo dejamos exactamente como está, pero tomando en cuenta que aquí hay una suma sobre la i. Lo que sigue ahora es que para demostrar que todo esto es una diferencial exacta, vean que eso es justamente lo que queremos probar, lo que queremos demostrar es que las condiciones que vimos previamente son equivalentes a que exista una función tal que su diferencial total es esto que está aquí. Para que eso ocurra, para que esta función f1 exista, lo que necesitamos, igual que en el caso de un solo grado de libertad, es que las derivadas cruzadas sean iguales. Es decir, si derivo, por ejemplo, este coeficiente de q1 con respecto a la variable q2, esa derivada tiene que coincidir con la derivada de esta función con respecto a q1. Si derivo este coeficiente con respecto a p sub 2, el resultado tiene que coincidir con la derivada de esta función con respecto a q1, etc. Entonces, como aquí hay en total n más 1 términos, vamos a tener 2n más 1 coeficientes, y todas las posibles combinaciones de derivadas cruzadas tienen que coincidir. Eso equivale al coeficiente binomial 2n más 1 en 2, es decir, 2n más 1 por 2n sobre 2, o lo que es lo mismo, n por 2n más 1. Entonces, en principio podría ser un número muy grande de condiciones, pero aquí lo podemos hacer todo simultáneamente gracias a la notación que aquí estamos empleando. Por ejemplo, para que todo esto sea una diferencial exacta, la parcial de esta función con respecto a q2 tiene que ser lo mismo que la parcial de esta función con respecto a q1. Vamos a ver qué cosa resulta de allí.
lo que tendríamos es que la derivada con respecto a Q2 de P1 menos PJ parcial de QJ con respecto a Q1 menos la derivada con respecto a Q1 de este coeficiente, que es P sub 2 menos P mayúscula J parcial de QJ con respecto a Q2, eso debe de ser 0. Vamos a ver qué cosa resulta de allí. Para comenzar, las P y las Q son independientes, así es de que esta derivada vale 0, lo mismo que esta, y lo que queda, simplemente desarrollando las derivadas de los productos, eso nos da la primera por la derivada de la segunda, y la derivada de la primera por la segunda. Similarmente, tenemos aquí un signo positivo, la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Y como decía, suponiendo que las derivadas segundas conmutan, entonces este término y este término se cancelan, y lo que queda, ustedes pueden ver, es lo mismo que el jacobiano de QJ con PJ sumado sobre J con respecto a las variables Q2 y Q1, y entonces si esto es 0, eso es una de las condiciones para que tengamos una diferencial exacta. Esta suma de jacobianos es precisamente el paréntesis de Lagrange Q2 con Q1, que tiene que ser 0. En cambio, por ejemplo, si nos fijamos en los coeficientes de dQ1 y de dP1, también aquí, para que eso sea una diferencial exacta, es necesario y suficiente que la parcial de este, bueno, que todas las parciales cruzadas sean iguales, lo cual incluye a la derivada de este coeficiente con respecto a P1 y a la derivada de este coeficiente con respecto a Q1. Entonces voy a desarrollar la derivada con respecto a P1 de P1 menos PJ parcial de QJ con respecto a Q1, que es la derivada de este con respecto a P1, y a eso voy a restarle la derivada con respecto a Q1 del coeficiente de dP1, que es inclusive el signo, menos PJ parcial de QJ con respecto a P1. Ven que los cálculos son muy similares en todos estos casos, pero hay ligeras diferencias. Aquí, por ejemplo, la derivada de P1 con respecto a P1 es 1, y después tenemos la derivada de un producto que nos da la primera por la derivada de la segunda, y tendríamos también la derivada de la primera por la segunda. Similarmente, tenemos aquí un signo más, la primera por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda, y como en el caso anterior, tenemos aquí términos que se cancelan, y lo que queda por una parte es este 1, y lo demás se puede reconocer como menos la suma de jacobianos de QJ, PJ con respecto a Q1 y P1. Esto es lo mismo que 1 menos el paréntesis de Lagrange de Q1 con P1, y esto muestra que una de las condiciones para tener una diferencial exacta es que el paréntesis de Lagrange de Q1 con P1 sea igual a 1. Una condición un poquito diferente a las que aquí ya hemos determinado se obtiene comparando los coeficientes de t, aquí arriba. Vean que esta expresión es el coeficiente de dt. Por ejemplo, si derivamos este coeficiente con respecto a Q1, el resultado tiene que ser lo mismo que la derivada de este coeficiente con respecto a t. Y aquí, insisto, en este punto estamos tratando las Q's minúsculas, las P minúsculas y la t como variables independientes. Aquí no estamos usando las ecuaciones de movimiento, de acuerdo con las cuales Q's y P's serían función del tiempo. Aquí estas dos n más 1 variables son variables independientes, y vamos a ver qué se obtiene pues en este caso. Entonces vamos a derivar con respecto a Q1 el coeficiente K menos H
menos pi, la parcial de qi con respecto a t, y eso tiene que ser igual a la derivada con respecto a t del coeficiente de dq1. Y el coeficiente de dq1, aquí lo tenemos a la vista. Voy a ponerlo así para que se alcance a notar. Entonces tendríamos aquí P1 menos PI parcial de QI con respecto a Q1. Aquí recuerden que el nombre de las variables de suma es irrelevante, así es de que da lo mismo si en lugar de esta J pongo una I o una K o cualquier otra cosa, mientras esa letra, ese índice de suma no esté empleado en esa expresión. Bien, entonces vamos a calcular esta diferencia, que repito, tiene que ser 0 para que efectivamente tengamos una diferencial exacta. Y en este caso lo que obtenemos es la derivada de k menos h, que nos conviene dejarlo así como un bloque. Y después la derivada de esta suma de productos es la primera por la derivada de la segunda. Y después tendríamos la derivada de la primera con respecto a q1 por la derivada de la segunda con respecto a t. Aquí de nuevo este término desaparece por lo que acabo de mencionar. P, Q y T en este punto se tratan como independientes. Lo que tendríamos entonces sería un más la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Nuevamente estas segundas derivadas desaparecen. Lo que queda se puede entonces expresar como la derivada de k menos h con respecto a q1, y lo que está aquí, además de este primer término, se puede ver que es el jacobiano de qi pi con suma sobre i con respecto a t y q1. Entonces, si esto es 0, podemos aquí reconocer una de las condiciones que sirven para determinar la nueva hamiltoniana. Entonces, siguiendo de esta manera, uno puede convencerse de que efectivamente la proposición dada arriba es correcta. Repito aquí lo que hemos establecido, lo que hemos visto es que estas condiciones que definen a una transformación canónica y estas otras condiciones que determinan cuál es la nueva hamiltoniana equivalen todas ellas a simplemente la existencia de una función que haga todo esto. Otra vez, esta función puede ser 0, puede ser cualquier cosa, lo importante es que exista esa función, y en este punto no es importante qué cosa sea. Más adelante, bajo ciertas condiciones, esta función o alguna otra función relacionada con ella va a poder funcionar como una función generatriz de la transformación, pero en este punto esta función lo único que requiere es que exista. Bien, vamos a ver un ejemplo para ilustrar cómo funciona todo esto, algo similar a lo que ya tratamos en la lección anterior. Vamos a considerar la transformación dada por estas 6 expresiones. Aquí está mi, que aparece en estos lugares, es una constante que se supone diferente de 0, es algún número real fijo, algún parámetro. Y lo que uno puede verificar es que efectivamente esta transformación es una transformación canónica. Para ello habría que calcular 15 paréntesis de Lagrange. Por ejemplo, podemos ver cuál es el paréntesis de, digamos, Q1 con Q2. Eso tiene que ser 0. Esa es una de las 15 combinaciones que podemos hacer entre las coordenadas Q y P. Y esto, recordemos, es la suma de los jacobianos de Q y P con respecto, en este caso, a Q1 y Q2. Y aquí pues hay una suma indicada sobre I, es decir, esto es el jacobiano de Q1 P1 con respecto a Q1 minúscula, Q2 minúscula, más el jacobiano de Q2 P sub 2 con respecto a Q1 Q2. Y afortunadamente en este ejemplo estamos tratando un caso con 3 grados de libertad, así es de que pues solamente tendríamos 3 términos. El último claramente es 0, Q3 mayúscula y P3 mayúscula no dependen de Q1 y Q2 minúsculas, y podemos ir calculando cada uno de esos jacobianos separadamente. Por ejemplo, en este primer caso, la P1
no depende de Q1, así es de que la derivada de P1 con respecto a Q1 vale 0. Lo único que no sería 0 es la derivada de Q1 con respecto a Q1 minúscula, lo cual da un medio, por la derivada de P1 mayúscula con respecto a Q2, que como podemos ver es lo mismo que mi sobre 2. A eso habría que sumarle el segundo jacobiano que aquí aparece. La derivada de Q2 con respecto a Q1 es un medio. La derivada de P2 con respecto a Q2 es menos mi sobre 2. Y nuevamente la derivada de P2 con respecto a Q1 es 0. Así es de que eso es todo lo que hay. Y lo que podemos ver es que el resultado es 0 como debe de ser. Otro caso, por ejemplo, Q2 con P sub 2, si todo anda bien, eso tiene que ser 1. Esto, otra vez, ya escribiéndolo en forma explícita, es la suma de los jacobianos de Q1, P1, con respecto a Q minúscula 2, P minúscula 2, más el jacobiano de Q2, P2, con respecto a Q2 y P2 minúsculas, más el jacobiano de Q3, P3, con respecto nuevamente a Q2 minúscula y P2 minúscula. Nuevamente el último término se anula porque Q3 y P3 solamente dependen de Q3 y P3 minúsculas. Y vamos a ver qué se obtiene de los otros dos primeros jacobianos. La derivada de Q1 con respecto a Q2 vale 0. Y la derivada de Q1 con respecto a P2 nos da un menos 1 sobre mi. Pero como estamos calculando el trimestre jacobiano, eso nos da 1 sobre mi por la derivada de P1 con respecto a Q2. Y eso es mi sobre 2. A eso ahora hay que agregar el segundo jacobiano. La derivada de Q2 mayúscula con respecto a Q2 minúscula vale 0. Así es de que solamente tendríamos con signo menos la derivada de Q2 con respecto a P2 minúscula, que es entonces menos 1 sobre mi, por la derivada de P2 mayúscula con respecto a Q2, y eso nos da un menos mi sobre 2, la mi desaparece, y como podemos ver el resultado es efectivamente 1. Estos son solamente 2 de los 15, repito, que habría que calcular, lo cual pues se ve como algo bastante laborioso, aún en casos como este, en donde las expresiones son bastante simples. Una forma más sencilla de hacer todo esto es justamente aprovechar lo que vimos en la proposición anterior, lo cual de paso nos permite determinar cuál es la nueva hamiltoniana. Es decir, lo que podemos hacer es aprovechar que si tenemos una transformación canónica, entonces Pi de Qi menos H de T menos Pi de Qi menos K de T tiene que ser la diferencial total de alguna función. Entonces vamos a ver que efectivamente esta función existe, lo cual probaría que la transformación es canónica y, como decía, de paso nos va a permitir determinar cuál tiene que ser la nueva hamiltoniana. Entonces lo que hago es desarrollar las sumas que están aquí indicadas. Entonces todo esto sería P1 de Q1 más P sub 2 de Q sub 2 más P sub 3 de Q3. Los términos proporcionales a dt los podemos reunir de esta manera. Después tendríamos menos P mayúscula 1, que es P1 más mi sobre 2 por dq2 por dq mayúscula 1, que es un medio de dq1 menos 1 sobre mi por dp sub 2. Después vendría menos P mayúscula 2, que aquí ahora escribo, menos P1 menos mi sobre 2Q2 por la diferencial de Q mayúscula 2, es decir, un medio de dq1. Y después tendríamos más 1 sobre mi por dP2. Finalmente, del término P3 de Q3 mayúsculas, lo que tenemos es simplemente P3 de Q3, que de inmediato podemos ver que se va a cancelar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar los productos que están allí indicados, y lo que resulta de eso es lo siguiente: P1 de Q1 más P sub 2 de Q2 más K menos H por dt,
Y después de los productos que aquí están indicados, tendríamos cosas como un medio de P1 de Q1, tendríamos menos mi sobre 4 por Q2 de Q1, más 1 sobre mi P1 de P2, y también tenemos más un medio de Q2 de P2. Del producto del siguiente renglón tenemos menos un medio de P1 de Q1, tenemos también menos 1 sobre mi P1 de P2, después habría un más mi sobre 4 Q2 de Q1, y finalmente con signo positivo un medio de Q2 de P2. Y ahora vamos a ir reduciendo los términos que aquí han aparecido. Por ejemplo, podemos ver que el primer término, P1 de Q1, se puede simplificar porque hay aquí menos un medio de P1 de Q1 y aquí también, así es de que esos tres términos se cancelan. También podemos ver que los términos que contienen a la mi, por ejemplo, este que aparece aquí y este que aparece aquí, se cancelan exactamente. Y algo similar ocurre con este término y este, que también podemos cancelar de inmediato. El resultado simplemente queda así, como P2 de Q2 por un lado, este término de aquí, y podemos ver que estos dos se reúnen para formar Q2 de P2 más K menos H por dt. Y eso es todo lo que hay. El primer par de términos es precisamente la diferencial del producto de P2 por Q2 más K menos H por dt. Como lo que queremos es que esto sea la diferencial total de una función, al ver que esto también es una diferencial total de una función, este término tiene que serlo también, y por lo que ya vimos anteriormente, eso quiere decir que esta diferencia tiene que ser una función de t solamente. Entonces de aquí lo que podemos ver es que k tiene que ser igual a h más una función arbitraria de t, la cual se puede escoger como 0, porque no va a tener ningún efecto en las ecuaciones de Hamilton. Y esto que se ve en este ejemplo es un resultado general. Siempre que la transformación de coordenadas no involucre al tiempo, aquí si regresamos a las expresiones que teníamos en un inicio, podemos ver que en esta transformación las nuevas variables, las mayúsculas, dependen de las minúsculas, pero no del tiempo. Entonces en esos casos lo que puede hacerse es escoger la k igual a la h, aunque lo que va a ocurrir, como ya se ha visto anteriormente, es que una vez que tenemos esta relación que k y h son iguales, la h estaría dada originalmente en función de las variables minúsculas, y ahora lo que conviene es expresar la nueva hamiltoniana en términos de las nuevas variables, si es que queremos utilizar las ecuaciones de Hamilton en su forma simple. Ahora, hasta aquí, recuerden, cuando tenemos una transformación canónica, solamente nos interesa cuál es la transformación y no tenemos que especificar de antemano cuál es la hamiltoniana a la que vamos a aplicarlo. En este caso, resulta que esta transformación curiosa tiene una cierta aplicación y, de hecho, si uno escoge la h como 1 sobre 2m, que multiplica a p sub x, aquí p sub x sería p sub 1, más b0 sobre 2c por y al cuadrado, más p sub y, que sería la p sub 2 minúscula, menos b0 sobre 2c por x, aquí la x sería la q1 minúscula, la y es la q2 minúscula, al cuadrado, más p sub z al cuadrado. Esta hamiltoniana es la que corresponde, o es una que corresponde a una partícula cargada con carga E que se mueve en un campo magnético uniforme en la dirección z. Aquí está el eje z, aquí estamos pensando en una partícula de masa m, y carga eléctrica E que se mueve en el espacio tridimensional euclidiano bajo la acción de un campo magnético que tiene una intensidad v sub 0 en la dirección z. Aquí la c es la velocidad de la luz en el vacío y estamos empleando unidades CGS.
Esta hamiltoniana, si se sustituye en las ecuaciones de Hamilton, como se puede ver fácilmente, lleva precisamente a la expresión de la fuerza de Lorentz para una partícula cargada en un campo magnético. Ahora lo que se puede hacer es expresar la nueva hamiltoniana en términos de las nuevas variables, es decir, lo que necesitamos hacer es regresar a las expresiones dadas aquí originalmente e ir sustituyendo la x, la py, la x, py, px, y, pxy, pz, z en los lugares adecuados, y lo que se requiere pues es un proceso algebraico sumamente elemental, así es de que, bueno, simplemente voy a poner el resultado de hacer esa sustitución. Entonces todo lo que tenemos aquí, si se expresa utilizando las fórmulas dadas arriba, en función de las variables mayúsculas, el resultado es este, 1 sobre 2m nuevamente, que multiplica a P1 al cuadrado mayúscula, más EB0 sobre C al cuadrado, por Q1 al cuadrado más P3 al cuadrado. Siempre y cuando uno escoja el parámetro min que aparece en la transformación como EB0 sobre C. Lo que se puede aquí reconocer en la expresión obtenida es que estos dos términos corresponden a la hamiltoniana estándar para un oscilador armónico, y este coeficiente, sin el cuadrado, estaría relacionado con la frecuencia angular de dicho oscilador. Este otro término tiene que ver con un movimiento en forma libre en la dirección z, cosa que ya conocemos. Precisamente en el movimiento en un campo uniforme, la componente del momento en la dirección del campo se tiene que conservar, cosa que aquí precisamente podemos ver fácilmente, dado que la Q3 mayúscula es una variable ignorable. Este ejemplo pues es bastante curioso por el hecho de que relaciona dos problemas, cada uno de los cuales es en sí realmente sencillo, porque aún sin esta transformación, las ecuaciones de Hamilton que uno obtiene con esta hamiltoniana son sencillas por tratarse de ecuaciones lineales, gracias a que h es una expresión cuadrática, como podemos ver, pero de todas maneras la relación resulta de mucho interés, particularmente porque esto también se puede aplicar dentro de la mecánica cuántica. Ya se señaló previamente que mucho de lo que hacemos aquí en el formalismo hamiltoniano de la mecánica clásica tiene un análogo, tiene una versión prácticamente idéntica en la mecánica cuántica, y en este ejemplo justamente eso es lo que ocurre. Vamos a terminar aquí esta lección y en la próxima vamos a estar hablando acerca de las funciones generatrices para las transformaciones canónicas cuando existe un número arbitrario de grados de libertad. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.